Bueno, gracias a todos y todas por estar por aquí presentes, especialmente a Rita por estar aquí con nosotras y porque, como muchos sabrán, bueno, ella es una de las grandes feministas latinoamericanas, o por lo menos para mí eso ella representa, y nos va a estar con la ponencia Colonialidad y Violencia América Latina hoy. Rita Laura Segato, nacida en Argentina, es máster y doctora en Antropología Social por la Universidad de Queen's, University of Belfast, Irlanda del Norte. Se desempeñó como profesora del Departamento de Antropología y de la Cátedra de UNESCO de Bioética de la Universidad de Brasilia. Investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Fue coautora en colaboración con José Jorge Carvalho de la primera propuesta de reserva de cupos o cuotas para estudiantes negros e indígenas en la educación superior pública brasileña, presentada por primera vez en la Universidad de Brasilia en 1999 e implementada en 2004. Y elaboró para la Fundación del Indio, en colaboración con 41 mujeres indígenas de Brasil, una propuesta de políticas públicas y acciones afirmativas para mujeres. Participó como experta en el Tribunal de Derechos de las Mujeres Viena más 20 en el 2013 y actuó como perita para el Ministerio Público de Guatemala en el Tribunal para el caso de Sepur Zarco entre el 2014 y 2016 en Guatemala. También ha publicado varios libros sobre violencia, género, entre ellos Las estructuras elementales de la violencia, ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos en 2003, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2006, La nación y sus otros, raza, etnicidad y diversidad religiosa en temas de políticas de identidad en el 2007, Las nuevas formas de la guerra y los cuerpos de las mujeres en 2014, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda 2015, La guerra contra las mujeres en el 2016 y más recientemente contra pedagogías de la crueldad 2018. En 2018 recibió el Premio Latinoamericano del Caribe por el Instituto Claxo en el marco del 50 años aniversario y hoy nos acompaña. Gracias Rita, en el nombre de la Organización de Estudiantes y de todos aquí presentes. Estoy buscando mi pañuelito verde. Bueno, podemos darte si querés. Bueno, ese está ahí. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz por estar aquí. Solo acepté porque es una invitación de estudiantes, que es lo que creo que, en fin, que es lo que debemos, el diálogo principal es ese diálogo intergeneracional con la gente que todavía siente que está aprendiendo, porque el problema con nosotros los viejos es que pensamos que ya hemos aprendido y no sabemos más conversar. Entonces estoy muy feliz y muy agradecida porque me hayan invitado. Bueno, preparé 3. Cuando escuchaba a María Paula esta mañana, que me encantó mucho su exposición, empecé a preparar un tercer plan de exposición. Ya tengo 3, entonces no va a ser ninguno de los 3. Y porque es un tema que no es mi tema hoy, pero que es un tema que siempre me provoca y me entusiasma, es justamente el tema del pluralismo jurídico, que creo que es de los temas de los antropólogos, de los temas de la antropología, como ella dijo, y yo creo firmemente, es el tema, o sea, el tema más interesante de todos. Y es el tema que delata justamente la colonialidad de nuestros estados nacionales, por lo menos en América Latina, que es lo que conozco mejor. Pero claro, no voy a hablar de eso, infelizmente he querido seguir la conversación de esta mañana, pero mi tema es otro, ¿no? Entonces, pero crucé, de alguna manera, cuando en mis anotaciones que fui haciendo mientras escuchaba a María Paula, fui cruzando un poquito y creo que el tema, no se puede hablar de una nación sin hablar de su historia, sino es hablando históricamente. Entonces, mi tema es la violencia. Para hablar sobre la violencia,
es necesario recordar que nuestro continente, o sea, la forma en que la colonia, el proceso de colonización se realizó. Porque hablamos mucho de la legislación de Indias, o sea, de una supuesta legislación colonial, pero en realidad el continente fue siendo apropiado progresivamente a lo largo de los siglos por verdaderas bandas, como las de hoy. O sea, por bandas que son, digamos, el proceso fundador de nuestros estados, o sea, de nuestras repúblicas, fue la apropiación de tierras por bandas sueltas en Brasil clásicamente hasta el siglo XIX y principios del XX. Los bandeirantes, o sea, que fueron a punta de arma y con perros matando indios y tomando las tierras. Yo creo que es una ficción ya desde aquel momento inicial pensar en el proceso de conquista y colonización como un proceso que obedeció a leyes. Las leyes siempre fueron un poco decorativas en la formación de los regímenes de gestión de nuestro continente. Y entonces esas bandas fundadoras son el primer error de fundación. Es imposible, yo creo, hablar de la violencia sin tener este largo plazo en la visión histórica de qué va a fundar y hacer posible el continente que en términos de feminicidio, por ejemplo, es el más violento del planeta. Y tiene números de la muerte, de todas las muertes, iguales a los números de los espacios donde hay guerras. O sea, son números de guerra los números de la muerte matada en nuestro continente. Entonces, yo creo que la línea histórica es muy importante y el primer momento son estas bandas matando indios y tomando tierras con una muy débil obediencia a las leyes coloniales y a la administración colonial. Y luego viene el segundo gran error de fundación, que es la forma en que nuestras repúblicas fueron fundadas. Le llamo esto un error de fundación porque en las guerras coloniales, claro, esta mirada es una mirada de una antropóloga, una mirada antropológica en el sentido más de que busca estructuras que va a hablar de procesos históricos concretos. Creo que nosotros antropólogos buscamos así estructuras estables y tenemos una proclividad poco histórica y más estructural, aunque no se trata de ser estructuralista, pero sí buscamos cuáles son los modelos estables que pueden explicar lo que pasa en la historia. Entonces, el primer hecho, esta toma de tierras de una manera nunca plenamente legal. El segundo momento, el error de fundación, después de guerras de independencia, que son relatadas de una manera muy mistificadora, muy como un mito histórico, pero en realidad en las guerras de independencia hubieron dos sectores que creo que deben ser identificados desde el presente porque tienen continuidad hasta los días de hoy. El sector que hizo la guerra, que puso el cuerpo en la guerra, en ese sector, digamos, los indios y los negros muy presentes y los héroes militares de esa guerra, o sea que Bolívar, San Martín, Belgrano, en fin, los que le pusieron el cuerpo a la toma del territorio. Claro que mi bias es muy inspirado más por América del Sur, pero ahí me corrigen si esta tesis no sirve para América Central, para los países de América Central. Entonces eso es ese sector que le puso el cuerpo a la guerra de independencia, le llamo el sector rupturista dentro del proceso independentista. Todos estos héroes nacionales, curiosamente, cuando uno va a inspeccionar sus vidas, murieron o asesinados o exilados o de hambre y en el olvido, o sea, en una miseria espantosa. Fueron recuperados más tardíamente, pero fueron abandonados en su momento. Y una élite criolla, y en los últimos tiempos la palabra criollo es como un insulto, cuando la digo es para insultar
Con la edad me estoy poniendo un poco colérica. Entonces, la élite criolla que funda las burocracias, que funda los estados republicanos, pero lo funda con una intención que no es la que dicen los libros de historia. Lo funda para recibir los bienes coloniales, o sea, para como un receptáculo institucional, supuestamente de nuevo regido por la ley, ¿no? Nuevamente la ficción jurídica, para que haya un repaso, una transferencia de los bienes coloniales del lado de allá del océano a este lado de acá. Entonces, por eso, por esa fundación continuista, porque a este sector le llamo el sector continuista en el proceso histórico, que se opone al otro rupturista que es eliminado al terminar la epopeya independentista, este sector criollo continuista va a continuar con una relación colonial de los bienes transferidos al territorio. O sea, ¿y qué caracteriza esta gestión colonial? Su exterioridad, que es la exterioridad de nuestros estados nacionales con relación a lo administrado. O sea, nunca esos estados gestores, esos estados republicanos, nunca pierden en nuestro continente ese aspecto de gestores externos, o sea, del lado de afuera de aquellos bienes, recursos humanos, recursos naturales y territorios que van a administrar. Y ese efecto se da por este continuismo y esta fundación interesada de los estados para recibir esos bienes que antes eran gestionados, eran administrados por las cabeceras ultramarinas, o sea, del otro lado del mar. Entonces, esto funda estados y repúblicas en los que usamos el vocabulario europeo, o sea, usamos la palabra Estado. Los profesores de ciencias políticas enseñan la teoría del Estado a sus estudiantes, pero yo creo que no percibimos que estos artefactos de administración no tienen la misma historia, no son el resultado de los mismos procesos históricos que un Estado como el alemán, por ejemplo. O sea, como los centroeuropeos, en el sentido de que en Europa, no en España, que es un país criollo, estoy absolutamente convencida de eso. O sea, España, solo para hacer una pequeña digresión, porque no sé, la violencia endémica en nuestro continente solo se puede entender si percibimos esta ausencia de ley fundacional. Y entonces la dificultad que nos pone, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ¿por qué digo que España es un país criollo? Porque si observamos, España, cuando decimos España descubrió América, es un absurdo, es totalmente absurdo. Una narrativa que no se sustenta, porque España no existía. O sea, España va, y eso lo repito siempre porque nos damos cuenta, pero no lo absorbemos, porque la narrativa que se funda ahí es posterior a los hechos. Entonces no conseguimos narrar esos hechos sin un vocabulario muy posterior a los eventos. Solo que ese vocabulario que se va a producir de una forma mucho tiempo después de los eventos no puede describir los eventos allí ocurridos. Entonces España, que era una entidad inexistente, ¿no? Llega a la punta sur, llega al extremo sur del territorio peninsular en un año muy significativo, porque en esa reconquista, que no es una reconquista tampoco, sino una conquista, porque no existe una reconquista de 9 siglos, porque si existiera una reconquista de 9 siglos, nosotros tenemos tiempo todavía, tenemos solo 5 siglos. Bueno, entonces llega a esa punta sur y la fecha en que se da como el final de la expulsión de los moros es justamente 1492. Entonces quiere decir que es un proceso continuo de agregamiento de los espacios territoriales peninsulares y que se continúa en secuencia con el agregado de los espacios territoriales del otro lado del mar. O sea, es un proceso continuo
lo que hace que España es criolla en el sentido de que es una nación que ha constituido un Estado como resultado de una conquista de su propio territorio. ¿Por qué digo eso con tanta seguridad y en qué momento me di cuenta? Y ahí van a entender por qué empiezo hablando de esto. Y a veces es difícil dar una unidad al pensamiento, ¿no? Porque me doy cuenta de esto analizando casos de violencia contra las mujeres en España. O sea, en un determinado momento hago un trabajo por encargo de una ONG vasca, que se llama Mugarik Gabe, que encarga a algunas personas, a algunas feministas, hacer una interpretación de 26 casos de violencia contra las mujeres en lo que llaman de 5 países. Esos 5 países son El Salvador, Guatemala, Colombia, España y el País Vasco. Entonces, cuando voy a leer todos esos casos en su conjunto, me doy cuenta de que tiene similaridades inesperadas. O sea, los casos españoles son casos de transición del campo a la ciudad, o sea, de criollización, o sea, de una sociedad transicional que va abandonando la organización comunal de las sociedades en la expulsión. Por ejemplo, en Andalucía hay un caso muy grande, muy importante de Andalucía, que la expulsión del campo a la ciudad es extremadamente violentogénica. Ahí voy a descubrir algo que va a valer para nuestros países también, que las sociedades transicionales son muy violentogénicas en términos de género. Después puedo explicarlo mejor. La forma en que el Estado atiende las quejas es muy semejante a la forma en que nuestros estados criollos atienden, no escuchan, no reciben, no tienen una receptividad para las quejas de las mujeres. Ahora el caso de la manada acaba de contradecir mi modelo, pero claro, los jueces de la Corte Suprema, ¿no?, de la Real Audiencia Española actuaron ahí bajo intensa presión, porque la vergüenza iba a llegar a las orejas de estos jueces. O sea, no iba a tomarlos completamente, porque el escándalo del Tribunal de Navarra que juzga el caso de Manada es típicamente criollo, es típicamente como los nuestros. O sea, es un Estado que no va a hacerse cargo del problema del patriarcado, del problema de las mujeres, de la violencia contra las mujeres. Entonces ahí hay una identidad, y a partir de estos descubrimientos voy colocando a España más del lado nuestro que del lado de Europa. Pero los países de Europa Central, el Estado es el resultado de una historia de las sociedades. Esta es una idea de un viejo teórico argentino llamado Puigros, que muy olvidado porque leemos a los nuevos y nos olvidamos leer a los antiguos, en que va a hablar de esa diferencia de la formación del Estado en Europa como un resultado del proceso de las sociedades con sus guerras, alianzas, conflictos, y la forma en que finalizan los conflictos, y va produciendo ese artefacto que es el Estado, pero como resultado de historias de la sociedad, de las sociedades europeas. En nuestro caso no, se funda, digamos, trayendo de la metrópoli ultramarina hacia nuestro continente. Por eso tiene un debate posible con la exposición de esta mañana de María Paula, porque esos, en el caso de África lo desconozco, pero cuando el presidente de Mozambique dice lo que tenemos, el Estado, lo que pasa es que ese Estado, porque en el caso de América Latina, es una ficción en el sentido que es traído como un artefacto que va a administrar, que va a continuar con la colonialidad. Y hacia el presente, digo desde el año pasado, que no solo con la colonialidad, sino con la conquistualidad. O sea, decir que la conquista un día se encerró es falso. O sea, es una falsa lectura de la historia. Es mucho más preciso decir que el proceso de la conquista es un proceso en curso, y lo vemos en curso en dependencia de en qué territorio nos encontramos. Por ejemplo, Colombia claramente como es un país muy campesino, debido a, en parte, una razón por la cual es muy difícil exterminar, digamos, la propiedad campesina
en Colombia es la propia topografía de su continente, pero es un país donde todas las guerras de que estamos hablando son guerras expropiadoras, son guerras de conquista y de toma de los territorios que están ocupados y producen por la gente, ¿no? La costa pacífica es un caso muy significativo y muy revelador. Entonces, esa fundación, ese segundo error de fundación de nuestras repúblicas lleva exacerba esa ficcionalidad del Estado que es fundado para esa finalidad. Esa ficcionalidad se debe a que esta relación Estado-sociedad no es del tipo de relación que esperamos en los estudios teóricos sobre nuestros estados nacionales, sino que es otra, y está encubierta inclusive por la narrativa histórica, encubre que ese estado en realidad es un estado continuista, o sea, es una república que se funda para continuar con la gestión de la vida de los pueblos y de los territorios y sus riquezas. Por eso, cada vez más soy una persona que va careciendo de fe estatal, y eso tiene una relación muy profunda con mi feminismo de hoy, con lo que veo en el proceso de las mujeres en la calle, muy especialmente en mi país, y luego expandiéndose para toda América Latina. Entonces, ahí esa violencia que es endémica, o sea, es permanente, que nunca se encierra, que se transforma en nuevas formas de violencia y que no existen legislación ni acción estatal capaz, ¿no?, de cancelar. Por ejemplo, tenemos casi todos los países, si no todos, tienen ya las leyes contra el feminicidio. O sea, hay una institución en el mundo de la letra, o sea, en las leyes, en las políticas públicas, en la creación de instituciones, o sea, dentro de las luchas, las fichas que hemos apostado al campo estatal, hemos ganado un terreno impresionante, pero este terreno impresionante que hemos ganado dentro del campo estatal no tuvo un impacto en colocar un límite y un límite a los feminicidios y a la violencia violadora, o sea, a la violencia patriarcal. No fue posible tocar este problema, y tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué el Estado fue inocuo y permanece inocuo a pesar de la cantidad de la inflación legislativa, podríamos decir, que existe para tratar del tema? O sea, ¿dónde falla? Y la falla no puede ser comprendida sino a partir de esa luz. Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que solo puede ser comprendida a partir de esa luz histórica que nos da el entender qué fue la fundación criolla, o sea, de un grupo humano, el grupo criollo, de una gente que no sabe quién es. O sea, el criollo es un sujeto que ante los suyos, ante su mundo, hacia adentro, es una idea de Walter Miñolo, no es mía, la tomé de su obra. Cuando mira hacia adentro es blanco, pero cuando mira hacia Europa es no blanco. O sea, es un sujeto bisagra. O sea, en esas sociedades transicionales, como es España, en los casos que analicé para Mugarit Gaber, y como son nuestros países, son sociedades claramente transicionales, que van de la transición del mundo comunal, campesino indígena, al mundo criollo del Estado. En esos mundos transicionales existe una subjetividad masculina que le llamo a ese sujeto masculino, el sujeto bisagra. Bisagra porque tiene un pie en cada realidad. Tiene un pie en su realidad, donde le debe una lealtad y una posición de patriarca hacia los suyos, ¿no? Y luego un pie en el mundo del blanco, en el frente conquistador, colonial, mediático, cristiano, que avanza hacia las comunidades, y ante ese mundo, ese sujeto intermediario, se emascula, para decirlo en términos
de género, o se somete, o se rinde, o se ve disminuido por ese frente blanco, ¿no? Que avanza hacia su mundo. Entonces ese sujeto bisagra ante el blanco se rinde y frente a los suyos recupera su potencia, recupera su posición de masculinidad mediante la violencia, que es el último recurso. Es un esquema, ¿no? Es una estructura lo que estoy queriendo colocar, pero creo que es una estructura que no es remota en el sentido de invisible, que es familiar para toda persona latinoamericana. O sea, esa emasculación del sujeto masculino gestor ante el frente colonial, ante el frente blanco, que se expande desde la conquista y la colonización, pero continúa su expansión a partir del Estado en las tierras comunales, y eso es muy visible en el Brasil, donde hay, y pude apreciarlo personalmente, donde hay sociedades que todavía son sociedades no incluidas en el mundo, no incluidas en la nación. O sea, son pueblos aislados, sociedades intermediarias, o sea, todavía muy remotas, sociedades más próximas, hasta sociedades indígenas que están desaldeadas y que forman parte del mundo de la sociedad brasilera. Es todo un continuum. Entonces, durante esos más de 10 años que trabajé con la Fundación Nacional del Indio, acompañando los talleres junto a mujeres indígenas en todo el territorio, vi algo que causa una gran perplejidad. Vi cómo, al mismo tiempo que el Estado le ofrecía un balcón, una oferta de derechos, de recursos, documentación, educación, salud, pero también el Estado era acompañado por sus contracaras, las empresas, y va avanzando y rompiendo los tejidos comunales. En ese mismo proceso, con esa oferta de las buenas intenciones del Estado, vi avanzar, incrementarse hasta niveles insoportables la violencia en los hogares, la violencia dentro de los hogares indígenas, lo cual por mucho tiempo para mí constituyó un desafío de comprensión, porque un desafío de comprensión que al final lo resumo en esta idea de que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, porque al ir rompiéndose el mundo aldea, imposible que no se rompiese ese mundo aldea, ese mundo arraigado, de arraigo comunal y local, era imposible que no se fuera rompiendo con este avance institucional, con su oferta, ¿no?, de recursos y derechos. Y al romperse el orden comunal, fue también rompiéndose estructuras de vigilancia y de protección de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Que no me quiero olvidar nada. Sí, ¿qué pasa en ese proceso? Pasa que al indígena incluirse en la sociedad nacional, con estos amparos que estoy mencionando, al mismo tiempo se rompen sus estructuras de vigilancia y de control sobre su mundo, y el Estado no es capaz de sustituir esas formas de vigilancia, de control y de custodia de la vida, y al mismo tiempo el espacio doméstico se nucleariza. Entonces tenemos que el espacio de la política, lo que llamo ese mundo dual, no solo que lo digo yo, sino que los pueblos indígenas, todos los que conozco por lo menos, van a hablar de una dualidad de su universo, de su cosmos, una dualidad de su gestión, de la gestión de la vida ahí. El espacio masculino, o sea, la tarea política, pública, ¿no?, de los hombres en esa dualidad, va a caminar hacia la formación hacia la participación en la formación estatal y la esfera pública. O sea, que es una forma de gestión que engloba todo lo que se pretenda político, secuestra toda la politicidad. Y la politicidad, o sea, las formas de gestión que eran propias del espacio doméstico, que era doméstico, y es todavía en muchísimos lugares, inclusive en las metrópolis en América Latina todavía lo hay de esta forma, doméstico,
pero ni íntimo ni privado, porque nosotros hacemos una ecuación equivocada entre lo doméstico, lo íntimo y lo privado. En el mundo comunal, ese doméstico no es ni íntimo ni privado, está lleno de ojos, atravesado por la presencia de muchísima gente, de toda la gente, y además las decisiones que se deliberan y toman ahí tienen un impacto en la vida colectiva. O sea, esa estructura que es dual, jerárquica, esa es la contradicción. Esa estructura es jerárquica, pero las dos formas de politicidad, ¿no? La que está, la que es de la gestión masculina y la gestión femenina, y en última instancia para mí masculinidad y feminidad son dos historias que caminan entrelazadas, no son ni dos cuerpos ni dos culturas, son dos líneas históricas con su experiencia histórica acumulada y entrelazada, entretejida. Entonces ese espacio doméstico se pierde toda su politicidad, se nucleariza y se transforma en un espacio de privacidad y de la intimidad. Ahí las mujeres comenzamos a morir. Ahí es que nuestra vida, contrariamente a lo que nuestro prejuicio positivo con relación a la modernidad nos dice, porque tenemos un prejuicio negativo con relación a la vida comunal y a la vida precolonial, o sea, los pueblos, las mujeres sufrieron. O sea, hay todo un prejuicio de la posibilidad de abusos en la vida comunal. Sin embargo, el feminicidio, así como el genocidio, son fenómenos modernos, ¿no? Como Sigmund Bauman y Hannah Arendt han hablado de genocidio, lo mismo se puede decir del feminicidio. O sea, son fenómenos de la modernidad. Entonces tenemos ese prejuicio con relación a la vida comunal, que sería bárbara, que sería salvaje, que sería peligrosa para las mujeres. Eso no se confirma de esa forma. Y tenemos un prejuicio positivo con relación a la modernidad de sus leyes, que vemos por lo menos en nuestro continente por esa rápida historia que les dice del error de fundación. Esas leyes no llegan a destino, nunca dejan de ser esas fichas colocadas a las luchas dentro del campo estatal, no llegan a destino en la protección de las vidas, ¿no? de las mujeres. Y el Estado está construido como un artefacto apropiable, o sea, fue construido para su apropiabilidad, por su élite fundadora o por todos aquellos que se van agregando al Estado, ¿no? Me disculpo, como le dije antes, porque como antropóloga nuestro pensamiento siempre busca modelos de una cierta estabilidad, digamos, ¿no? Es una proclividad disciplinar buscar esos modelos. Entonces el relato pasa por tipos ideales, weberianos, pasa por todo aquello que el marxismo criticó, pero es lo que a mí me permite entender las realidades que me encontré. ¿Por qué somos tan vulnerables con el avance de la modernidad y de la criollización, el avance del Estado en los mundos comunales y campesinos en América Latina? Y por qué eso va al revés de nuestras creencias, o sea, por qué niega eso la creencia de que con las leyes, que la ley tiene una relación causal con la vida, con la práctica. Otro error extraordinario que grandes juristas colombianos han conseguido criticar, como Mauricio García Villegas, por ejemplo, con su libro La eficacia simbólica del derecho, y otros muchos juristas, pero que los olvidamos porque continuamos a tener esa idea falsa de que legislando causaremos conducta, de que la legislación y el comportamiento tienen una relación causal, o sea que solo por existir una ley se causarán comportamientos. Existe una ley que tiene que ver justamente con nosotros las mujeres, que niega de plano esa creencia, que es una falsa creencia, que es la ley con relación al aborto. O sea, tiene 100 años aproximadamente, dependiendo del país, la criminalización del aborto, y hoy en una gran cantidad de países las estadísticas, no hay estadísticas precisas, ¿no? Porque es un acto clandestino, pero las estadísticas dicen que la tendencia es que se realice un aborto por cada nacimiento. Quiere decir que esta es una ley que no tiene ningún tipo de eficacia, tiene otras eficacias, pero no tiene ni una eficacia simbólica porque no persuade ni disuade. Si la ley no persuade ni disuade, no llega nunca a la eficacia material.
y no causan ningún tipo de comportamiento porque nadie deja de hacer un aborto en una situación de necesidad, quien sea esa persona. Hay infinitos casos de médicos que son objetores de conciencia, que un caso, solo para relatar, un médico en la provincia de Córdoba, en Argentina, que es uno de los más conocidos objetores de conciencia, se sabe que hizo un aborto en su propia hija. Entonces, eso muestra que en caso de una situación de necesidad, el aborto es algo que está a la mano y la ley no lo erradica, absolutamente no. Quiere decir que la ley, lo que pretende la ley, el objetivo de esa ley, la razón de esa ley es otra, pero no la erradicación de la práctica. No es como tantas otras leyes entre nosotros, ¿no? Toda la constitucionalización de las convenciones firmadas por los estados en el campo de los derechos humanos son parte de la Constitución, o sea, son constitucionalizadas, sí son ratificadas, pero no tienen incidencia, son decorativas. Entonces es necesario ver los diferentes tipos de eficacia de la ley. Una gran cantidad de leyes son para decir que se legisló, ¿no? Que existe la legislación y que podemos olvidarnos. Entonces eso todo tiene que ver con la ficción estatal. Entonces, esos dos mundos, ese mundo dual, jerárquico de las tareas masculinas, en la política, en la división estricta del trabajo sexual, en el mundo comunal, sobre todo en el mundo de las sociedades indígenas, se va binarizando. Y en mi vocabulario, dualidad y binarismo son dos estructuras totalmente diferentes. No son la misma estructura y a veces me da una cierta impaciencia cuando veo que las personas usan la noción de binario y de binarismo con cualquier significado, ¿no? El binarismo es moderno, la dualidad es comunal. ¿Y por qué? ¿Qué es el binarismo y qué es la modernidad? El binarismo es el mundo del uno, el uno con sus otros, y eso es la modernidad, ¿no? La modernidad, no estoy, posiblemente encuentren algunos de ustedes resistencia a estas colocaciones, sobre las cuales ya tengo muchas cosas escritas y el argumento ya está publicado en diversos textos, pero veo las cosas así. En el mundo dual tenemos dos mundos plenos de su propia politicidad. El doméstico, la gestión y politicidad dentro de una historia de las mujeres, y el público dentro de una historia y politicidad de la gestión masculina, que es a distancia, con la otra aldea, entre casas, con la otra aldea, con el otro pueblo y con el frente colonial, guerra y negocios, y después con el frente colonial estatal, la política masculina. En la transición a la modernidad, esa dualidad se transforma en una estructura binaria. ¿Qué quiere decir? Que hay una sola ágora política. El ágora pública, el ágora política se come, secuestra todo lo que se pretende político, ¿no? Va a engullir, digamos, todo lo que pretende ser dotado de politicidad y despolitiza totalmente y transforma en un resto o residuo del campo de la política el espacio de la gestión doméstica, de la gestión de las mujeres. O sea, en esa despolitización, ahí también, de nuevo, no solo morimos porque el espacio doméstico se nucleariza y se aísla y se vuelve privado e íntimo, pero también ahí también el resultado es que nunca alcanzamos la justicia, porque la justicia es el lenguaje del Estado. Y nosotras, las mujeres, somos figuras, estamos impregnadas de una politicidad, de una domesticidad, o sea, como habitantes, como seres del espacio de la domesticidad. Y eso puede ser visto claramente cuando se analiza el trabajo de los tribunales y la dificultad de los tribunales en ver la violencia contra las mujeres. En los tribunales, como he dicho muchas veces, el crimen contra nosotras es invariablemente visto, y esto es un concepto entre comillas, como un crimen menor. Y no se puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque nosotras no somos, en el mundo binario, no somos personas plenas. O sea, somos parcialmente personas. No somos ciudadanos.
no hay una ciudadanía femenina en el imaginario colectivo. En ese imaginario colectivo la mujer es una partícula de un espacio residual con relación a el espacio plenamente dotado de politicidad, que es ese ágora moderna del Estado, de la esfera pública, que los feminismos han dicho durante mucho tiempo, que está naturalmente habitada por su historia, por un sujeto que es hombre, es blanco, es letrado, es propietario, y ahí tengo una diferencia con la manera en que la crítica feminista del derecho lo ha dicho, porque dice que es heterosexual. Yo creo que sobre la sexualidad de ese sujeto no podemos decir nada porque nada sabemos, pero sí podemos decir que es paterfamilias, quiere decir que es el dueño de una familia en un sentido muy arcaico romano del término. Entonces ese es el sujeto de la política hoy en el mundo moderno. Un orden político fundacional y es un orden de dueños, o sea, es un orden de dueñidad que casa de una manera, se articula, es absolutamente funcional al orden de capital hoy, que es un orden de dueñidad, o sea, ya no de desigualdad, donde cada vez menos personas a una velocidad extraordinaria se va reduciendo el número de personas dueñas de pedazos cada vez más grandes del planeta, ¿no? Y de las riquezas. O sea, lo que impresiona no es en cada año cuando nos llegan las noticias de Oxfam cuántos son los dueños de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo, pero lo que impresiona es cuando vamos a la página de Oxfam y vemos la velocidad con que eso está ocurriendo. Eso es lo que impresiona, o sea, que es el rumbo de la historia en ese presente y que casa con un orden patriarcal que enseña a las personas. La primera escuela, la primera pedagogía de la dueñidad. Bueno, dejo por aquí y después podemos conversar un poquito.